Tangi Vera, ministra de Agricultura, gracias por acompañarnos. Buenos días. Antes de ayer el gobierno en su primer gabinete productivo hizo algunas determinaciones, por ejemplo que se perdieron 22,000 empleos en lo que va de la pandemia desde marzo del 2020, 22,000 empresas han cerrado, ese es el dato, me equivoqué, 22,000 empleos, bueno, fuera tan poquito, es mucho más, 22,000 empresas han cerrado y la reactivación que busca el gobierno también incluye al sector agropecuario como punto fundamental. De ese gabinete productivo, en las líneas que le corresponden a su cartera, ¿qué salió? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto poderles saludar y gracias por la importante invitación. En efecto, en este gabinete productivo se abordaron varios temas. Para nosotros, como gobierno, es sustancial poder capitalizar al agroecuatoriano. Por aquello, estos créditos al 1% de interés y a 30 años plazo serán una realidad. Es esta una alternativa que nos permitirá también esta reactivación económica, esta generación del empleo, que lo haremos de la mano del sector agrícola de nuestro país. Lo haremos a través de Banco Nacional de Fomento, un banco que debe ser cercano al agricultor, un banco en el que debemos dejar en el pasado la tramitología, la burocracia, porque este es un clamor que sin duda alguna ha venido exigiendo el sector agropecuario durante muchos años. ¿Qué hacemos? Si capitalizamos a nuestros agricultores, logramos también tener una herramienta poderosa que nos ayudaría a ser más productivos, más eficientes, más competitivos. Podríamos tener esta tecnificación que exige también el sector y que por supuesto a través de los riegos parcelarios, que ha sido también un clamor en el sector, podremos lograr aquello. Estos riegos parcelarios, dicho sea de paso, ya se empiezan a ejecutar gracias a proyectos y al apoyo que se ha tenido a través de organismos internacionales. En nuestros primeros 100 días tenemos como objetivo poder implementar 1,000 hectáreas con riego parcelario en el Ecuador. Recordemos que un gran porcentaje de agricultores tienen propiedades de un hectareaje pequeño y hacia ellos estamos enfocando, por supuesto, nuestro trabajo. Yo, solo una aclaración, hay una radioescucha que escribe, yo dije irrumpimiento, no me acuerdo. Si es así, me disculpo, es irrumpimiento, qué bruto. A veces uno tiene esos lapsos. Bueno, 1% de interés a 30 años plazo, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo es posible viabilizar? Suena bonito, pero no creo que sea tan fácil. ¿Cuál es el plan para lograr y en cuánto tiempo ustedes esperan ponerle a la gente el crédito disponible? Mire, primero que debemos hacer es a través de un decreto ejecutivo nombrar al nuevo presidente de Banco Nacional de Fomento. Luego se estructuraría el nuevo directorio de este banco. Obviamente habría un nuevo gerente nacional con quien de manera muy técnica y objetiva se empezaría a articular justamente estas nuevas líneas de crédito que deben ser focalizadas y algo adicional, deben venir también acompañadas de un seguro agropecuario, de un acompañamiento y capacitación también, por supuesto, técnica, una vez que nuestros agricultores tengan estos créditos. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? Pues cuando hay voluntad y sobre todo cuando realmente se sabe las bondades que genera el sector agropecuario para nuestro país, la inversión y sobre todo los esfuerzos que nosotros podamos hacer son totalmente válidos. En estos momentos se encuentran haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder encontrar un crédito a bajo interés y por supuesto inyectar este recurso a Banco Nacional. Algo adicional que yo quisiera decir, estos créditos se los empezaría a entregar este mismo segundo semestre de este año, cosa que arrancamos el año, nuestros productores agrícolas empezarían nuevamente a sembrar los distintos productos y esta sería, pues, por supuesto, una alternativa importante que haría que a inicios de año ya nuestros agricultores puedan contar con capital para empezar a producir y para empezar a cosechar en lo posterior. ¿Y qué pasa con los agricultores que tienen sus créditos y que no han podido pagarlos y que han sido víctimas de la crisis económica, que han sufrido por la pandemia pérdidas, que no pueden ponerse al día, sobre todo con el Banco Nacional, con el Banco Nacional de Fomento, con Banco Ecuador?
Este es uno de los más grandes problemas que aflige al sector agrícola. Aquí yo debo mencionar un proyecto de ley que presenté en el periodo legislativo anterior cuando fui legisladora. En esa misma línea, este proyecto de ley buscaba justamente ser una herramienta para lograr que nuestros agricultores campesinos puedan reestructurar sus deudas, particularmente en Banco Nacional de Fomento en liquidación, porque hay un gran número de agricultores que aún no pueden, lamentablemente, hacerlo, no pueden reestructurar porque no hay la norma. Aquí, yo creo, esta nueva legislatura debe empezar a trabajar en un proyecto de ley que busque una alternativa también para nuestros agricultores que continúan endeudados con la banca pública. Son las 7:25, estamos conversando con la ministra de Finanzas, Tangi Vera. La ministra de Agricultura. ¿Yo qué dije? Finanzas. Que estoy bien bobo hoy. Ministra de Agricultura, Tangi Vera. Va a darle un cafecito a Milton. ¿Qué tal, ministra? Le saluda Verónica Larrea. Buenos días. Y bueno, quiero preguntarle sobre este crédito y cuántos recursos están asignados y sobre todo a quiénes está enfocado específicamente. Muchísimas gracias. Aquí lo importante es puntualizar una vez más estos créditos. Serán para nuestros pequeños agricultores. Y yo quiero ser muy puntual. Hoy la pobreza rural se aproxima al 50% en nuestro país. ¿Cómo revertir aquello? La alternativa crucial para esto son estos créditos a pequeños agricultores que, insisto una vez más, serán acompañados de un seguro agropecuario que también es realmente válido y necesario en este sector. Ahora bien, nosotros a través de un estudio técnico podremos justamente incluso poder presentar nuevas alternativas para líneas de créditos que nos permitan incluso producir lo que demanda el mundo comer. Hablemos de los arándanos, hablemos de los aguacates, que son una demanda mundial y que por supuesto hacia nuestro país se mira como un país que produce con algo que quizás otros países no, calidad. Tenemos el mejor banano del mundo, tenemos el cacao más fino en aromas del mundo. Esto es lo que debemos nosotros aprovechar, pero no quisiera dejar de mencionar también lo importante que es hoy en día poder incluso darle valor agregado a nuestros productos. ¿Y por qué no pensar en insertarnos en el mundo de producir con buenas prácticas agrícolas? El Ministerio de Agricultura y Ganadería está ya ejecutando proyectos que nos permiten tener ya un sello que incluso hace que para nosotros sea mucho más fácil encontrar mercados. Debemos acercar a nuestros productores agrícolas a los procesos de comercialización, pero lo principal para lograr todo aquello es el recurso. Estos créditos que ya se los empezaría a entregar, les digo una vez más, en este mismo semestre de este año. Vamos hablando un poco ya sectorizadamente del sector agropecuario, que es gigantesco y que tiene un montón de retos y un montón de oportunidades, pero también un montón de problemas. Por ejemplo, el tema del banano que usted menciona. Ha habido caída en ventas, los países del bloque de la Unión Europea compraron menos banano durante los primeros 5 meses del año. ¿Cómo está el tema de la amenaza del Fusarium raza 4 que entró a Colombia hace más de 1 año y medio, hace 2 años, y el Ecuador tomó medidas de barrera de contención? Sí, no hay evidencia de que exista el Fusarium raza 4. Lo digo porque me parece que es un tema muy importante. Si el Fusarium raza 4 ataca al Ecuador, puede provocar graves problemas económicos. Sí, nuestra prioridad en esta nueva administración es primero fortalecer los protocolos de bioseguridad para poder prolongar la llegada de Fusarium raza 4 en el Ecuador. Hoy tenemos muy cerca a este hongo, pues en nuestras fronteras con Perú, debo decirles, en aproximadamente 300 kilómetros de distancia ya se encuentra problema. En efecto, Perú, Ecuador, fronteras, 350 kilómetros de distancia. Ahora bien, ¿qué hemos hecho? Un trabajo articulado que justamente nos permite fortalecer este tema aquí. La intervención de las prefecturas ha sido realmente importante. Gracias a esta cooperación, coordinación, se han puesto
justamente pues estas barreras, estos aros de desinfección, pero aquí yo también debo convocar esta mañana a nuestros productores agrícolas. No se trata solamente de tener barreras en fronteras. En nuestras fincas, en cada una de nuestras fincas, nuestros productores de banano deben aplicar todos los protocolos de bioseguridad que a través de Agrocalidad se han capacitado y sobre todo entregado insumos para poder tener también esto como una herramienta para poder evitar la llegada de este hongo al Ecuador. Yo creo aquí es sustancial también la participación del clúster bananero, quienes se han mostrado muy propositivos, pero algo que no quiero dejar de mencionar, el Ecuador asumirá la presidencia pro tempore de la CAN en los próximos días. Dentro de las reuniones que hemos sostenido con este organismo, nosotros hemos puesto sobre la mesa un debate profundo, muy técnico sobre Fusarium raza 4 y se han adquirido los compromisos de que dentro de la agenda de la CAN tenga prioridad el problema Fusarium raza 4, porque no solamente afectaría a nuestro país, esta sería una afectación para la región económica, el desempleo que se desataría sería algo abismal que por supuesto nos preocupa. Recordemos, son más de 3.600 millones de dólares los que genera el sector bananero en divisas para el Ecuador. La generación de empleos es también contundente y nosotros lo que estamos haciendo hoy es todos los esfuerzos para en unidad y siendo muy corresponsables poder incluso encontrar recursos a través de organismos internacionales para poder invertirlos en el fortalecimiento de protocolos de bioseguridad. Pero insisto una vez. Pero de la región los bananeros realmente somos nosotros, así que la afectación sería complicada si es que nos cae este hongo. Y las ventas, los descensos de ventas, ministra, que le preguntaba, descensos de entre el 4,12% al 32,61%. Hubo una baja de los mercados, básicamente además por la crisis sanitaria del COVID-19. En efecto, aquí el Ecuador lamentablemente enfrenta un problema adicional, el tema logístico. Y nosotros enfrentamos otro problema, se estaba colgando el internet, ahí la tengo. Sí, aquí hay un problema adicional. Lamentablemente el problema logístico respecto a las navieras es algo que ha ocasionado que el porcentaje de ventas de este producto en particular se reduzca, como otros productos agrícolas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las navieras prefieren llegar hacia esos países en donde entregan su carga, pero regresan también con productos hacia otros países. Esto obviamente disminuye los costos logísticos de movilización de estos productos. En nuestro caso en particular es un problema que tenemos, que nos aflige, nos preocupa y que por supuesto a medida de que podamos lograr la inmunización de los ecuatorianos y por supuesto el mundo logre una inmunización importante, podríamos incluso marcar un precedente y una nueva ruta para que nuestras exportaciones empiecen nuevamente a tomar fuerza. Aquí se debe, sí, a los problemas que hemos enfrentado por la pandemia COVID-19. 7:32, estamos conversando con Tangi Vera, ministra de Agricultura. Ministra, a propósito de la pandemia, justamente la agricultura y gracias a la agricultura que tenemos en el país tan diversa, nos alimentamos durante esta pandemia y allí creo que cobró una gran importancia la agricultura familiar y campesina. Y le pregunto qué planes se tiene para impulsar a la agricultura familiar y campesina. Había leído en alguna entrevista suya que usted pensaba o tenía planes para tecnificar el agro. ¿Cómo empezar a hacerlo y sobre todo los planes para impulsar esta agricultura? Respecto al tema tecnificación, ya nos encontramos a través de nuestros técnicos en territorio logrando la ejecución de estos riegos parcelarios. Por ahí hay que empezar. No quisiera dejar de mencionar también lo importante que es la mecanización para el agroecuatoriano. Por eso, ustedes conocen, lo hemos dicho de manera reiterada, 0 aranceles para la importación de maquinaria agrícola. Esto nos permite reducir costos y, por supuesto, ser más productivos. Algo adicional. Los insumos también es un problema. Ya que menciona este tema, y perdón que no le quiero cambiar el tema, solamente el tema de los insumos, que también genera una falta de acceso del campesino pequeño, digamos. Los costos de producción en el Ecuador se han elevado. Esto
en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ya quisiera yo que se pueda estar, pero aquí intervienen otras carteras de Estado. Debe de haber realmente un control, una supervisión, una auditoría para poder revertir aquello. He tomado contacto incluso con el Servicio de Rentas Internas. Aquí necesitamos auditar justamente a los almacenes que proveen de insumos agropecuarios al sector agrícola, porque en realidad que aquí también hay un clamor. El sector necesita ayuda, los costos de producción deben reducirse, pero aquí, insisto una vez más, necesitamos la intervención de otras carteras de Estado. Yéndonos al tema agricultura familiar campesina, esas mujeres que también producen, que también labran la tierra, que también han decidido emprender y empoderarse en temas de agricultura, de ganadería, producción de leche, etcétera, pues a través de estas ferias agrícolas permitiría justamente poder visibilizar el trabajo que han venido haciendo y también el aporte que hacen a la reactivación económica de nuestro país. Estas ferias tendrían como eje focal justamente poder promover, dar a conocer el trabajo que hacen nuestras mujeres también acá en la Sierra Ecuatoriana, esas mujeres indígenas, esas mujeres que, dicho sea de paso, inician su trabajo, su labor desde muy tempranas horas en la noche y que no en la mañana, en la madrugada, y que por supuesto nos han demostrado también su capacidad y su loable trabajo. Así que estamos también insertando a este sector, a la agricultura familiar y campesina, a que puedan introducirse en el mundo de las buenas prácticas agrícolas, porque esta también es una demanda mundial, una exigencia de los mercados tanto nacionales como internacionales. Hablemos del tema del arroz, ministra. El presidente Lasso ofreció fijar la saca de 210 libras en $35, cuesta 26, el precio que paga Piladora. ¿Cómo está el tema del arroz? Precio uno, y segundo, el tema de contrabando. Tengo una pregunta que me envían desde Loro. Dice, ¿por qué regularizaron 11 piladoras en Loja, siendo una provincia con más de 1.500 hectáreas? Ocurre además con el pico de cosecha, coincidencialmente, en el Perú. Bueno, iniciemos con el primer tema, lo que ocurre con el sector arrocero. Hay un acuerdo ministerial firmado no por esta administración, sino más bien por la administración anterior, en el que se establece el precio mínimo de sustentación del arroz entre 29 y $30. ¿Es a esto a lo que debemos regirnos? Pues es la norma, es la ley, y en efecto es lo que hoy se busca hacer. Nosotros hemos ya activado operativos en nuestras fronteras, porque aquí el contrabando también es un problema adicional que hace que los precios en el mercado nacional caigan, y hoy lamentablemente el sector arrocero se enfrenta a una situación crítica. Algo adicional, estos operativos los hace por supuesto el personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hemos pedido el acompañamiento del SENAE también, incluso ayer que sosteníamos una reunión, es importantísimo también contar con el apoyo del Ministerio de Defensa, de nuestras Fuerzas Armadas. Ya se está encaminando todo para lograr aquello, y por supuesto a través de las gobernaciones provinciales las intendencias se empieza a hacer un control muy riguroso en este tema. Nuestros piladores deben pagar el precio establecido en este acuerdo ministerial. Para eso está la ley, para eso está la norma. Ahora bien, una vez claro, que es lo ideal, pero gente denuncia que compran hasta en $18, por ejemplo. O sea, ese es el problema con el campo, que el intermediario es el que lucra finalmente. El intermediario sigue siendo un gran problema para el sector agrícola. El que pone el riesgo es el agricultor, y el intermediario, sin arriesgarse, termina siendo el gran ganador. La intermediación, la especulación, por eso es importante que nuestros productores agrícolas se acerquen también directamente a las piladoras y puedan mantener una negociación directa, porque yo creo que es lo único que nos hará culminar con esta brecha de la intermediación, que empobrece el campo y que quita oportunidades, obviamente, a quienes realmente trabajan y labran la tierra. Yo creo que aquí la intervención del Servicio de Rentas Internas también es importante, porque resulta ser que en muchas de las piladoras tenemos denuncias incluso de que no se factura como correspondería, y este es un documento, sí, que nos permite incluso formalizar
al sector. Hay que apuntarle a la Ese es otro asociatividad. problema del sector agropecuario, la informalidad. Intermediación, informalidad, dos grandes problemas. Súmele, ya que estamos hablando del arroz, el contrabando. ¿Usted sabía lo de las 11 piladoras? Sí, por supuesto, tomamos medidas, cartas en el asunto. Esto ocurrió la semana anterior, por eso nuestro subsecretario de Comercialización y de Desarrollo Agrícola se encuentran también en la provincia de Loja supervisando, acudiendo a estas piladoras y por supuesto, detectando algún tipo de irregularidades. En el caso de que esto ocurriera así, lo haremos público porque aquí lo que queremos sí es más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, pero de manera formal. Lamentablemente el contrabando no ayuda a esta reactivación económica, más bien afecta sin duda alguna a las familias que se dedican a la agricultura ecuatoriana. Ministra, aparte del contrabando, aparte del Fusarium 4 que está amenazando, ¿qué otras amenazas tiene el agroecuatoriano y sobre qué trabajar? ¿Qué es lo que ha encontrado en el ministerio en este tiempo que está a cargo? Bueno, estamos ordenando la casa. Para nosotros es prioridad también lograr una titularización masiva en el sector agrícola de nuestro país. Resulta ser que nuestros agricultores han venido esperando por 8 o 10 años tener su título de propiedad. ¿Qué es un título de propiedad? Es una herramienta que incluso te permite acceder a un crédito. Es algo que, por supuesto, lo tomamos como bandera para incluso poder permitirles a nuestros agricultores tener esta gran alternativa. Ahora bien, a través de la Subsecretaría de Tierra se encuentra haciendo ya un análisis bastante riguroso sobre todos estos trámites que estaban en un cajón, parecería ser el cajón del olvido. Los estamos retomando, los estamos revisando y ya hemos empezado incluso la entrega de estos títulos de propiedad en algunas provincias del país. Esperamos hacerlo, por supuesto, de manera más eficiente en los próximos días. Titularización, créditos oportunos, tecnificación, mecanización, un proceso de comercialización formal, acercar a nuestros productores agrícolas a los mercados nacionales e internacionales es también un objeto que tenemos y que ya lo estamos trabajando a través de proyectos y a través, por supuesto, de la cooperación internacional, que no quisiera dejarlo de mencionar. La agroindustria también juega un rol crucial y definitivamente pues darle valor agregado a nuestros productos también corresponde hacerlo, pero para eso hay que invertir y este gobierno busca aquello. Ministra, ya no tenemos tiempo, pero tenemos un montón de temas que podríamos hablar. El tema del cacao, el tema de la palma aceitera, el tema de la soya. Tenemos la soya de las más caras del mundo. El tema de la industria del cannabis, que es una industria que está por empezar en el tema de cultivos. Un montón de cosas que podemos seguir hablando si es que nos acepta más invitaciones, obviamente, y su equipo no nos deja plantados. Pero en términos generales, ¿cómo cambiar? Y dígame en un minuto qué se le ocurre. Porque aquí hay otro problema que enfrenta el sector agropecuario, que es esa informalidad que también está llevada a cabo en la falta de planificación. Uno obtiene un crédito y los agricultores se lo gastan en otra cosa, no lo invierten bien, terminan más endeudados, terminan sin reactivarse. Es decir, esa falta de cultura. Quiebra una línea de producción en el Ecuador y te dan otra sin ningún tipo de estudio, siembra esto para que sobrevivas, sobrevive. Ese es el problema. ¿Cuándo y cómo se puede hacer del sector agropecuario del país una verdadera industria? Cuando la empresa privada también se involucre, yo creo que hoy debemos hacer un trabajo muy de cerca al Estado ecuatoriano, a la empresa privada. Esto es lo que nos permitirá borrar aquellas brechas que existen entre el campo y la ciudad. Usted ha hablado de algo sustancial, la informalidad, la falta que hace en el Ecuador trabajar en asociatividad, pero yo no quisiera mencionar tampoco lo que hoy ocurre en el campo. Es una realidad, no tenemos siquiera servicios básicos, no tenemos agua potable, no tenemos luz, no tenemos una herramienta tan poderosa como es el Internet, la tecnología, que en pleno momento de pandemia nos ha demostrado lo valioso que es y cómo ha sido una herramienta incluso para capacitarnos, educarnos, para estar cerca. Entonces, este gobierno también va hacia allá con esta propuesta tan potente de tener en todas nuestras parroquias rurales Internet, que nos ayudaría justamente a encontrar estos mercados. Yo creo que aquí debemos pensar de manera muy potente en insertarnos
en nuevos mercados, incluso en estos mercados no tradicionales. Yo creo incluso que hoy prestarles alternativas a nuestros agricultores de que puedan producir estos productos no tradicionales como la pitahaya, como los arándanos, como el aguacate. El cacao es un producto, por supuesto, que nos ha venido demostrando también sin número de bondades. Yo creo que la reconversión hacia cacao debe ser también un trabajo que nos ayude a fortalecer al sector cacautero de nuestro país, y estamos ya trabajando en un proyecto para lograr aquello. Y el más Ecuador en el mundo significaría eso, poner más productos del campo ecuatorianos en el mundo. El cacao es un producto estrella, pero desde el cero tenemos que empezar, porque yo le digo porque conozco el campo y sé de lo que hablo. Cuando la gente, cuando el empresario empieza a pagar no en efectivo a los trabajadores, desde ahí se empieza a crear una cultura del ahorro, del crecimiento, de la visión. Eso es lo que nos falta en este país. Ojalá ese tema cultural, educativo, que también nos falta mucho a los ecuatorianos, empiece a cambiar y el resto vendrá solo. Gracias, ministra. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.